Muy buenos días. Les invito a abrir, ¿se me oye bien? Les invito a abrir la palabra del Señor a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a estar allí en esta mañana. Y vamos a ir al Señor en oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por el gran privilegio que tú nos has dado, en primer lugar, de habernos llamado a Cristo, Señor, de haber conocido la salvación. Te damos gracias por eso, Padre, porque sin duda ninguno de nosotros ha hecho nada para eso. Somos pecadores indignos de tu misericordia, pero te damos gracias, Señor, que tú mostraste tu misericordia para nosotros. Damos gracias que hemos sido salvos. Damos gracias, Señor, que nos has dado vida eterna, Señor. Muchas gracias por la salvación tan grande que tú nos has dado por medio de Cristo. Gracias por la vida eterna. Gracias, Señor, también por habernos dado la vida. Gracias por todas las bendiciones espirituales, Señor, que tú nos das día tras día sin merecerlo. Tú nos bendices cada día, Señor, y te damos gracias por eso. Damos gracias también porque muchas veces, Señor, como escuchábamos en el testimonio, hay cosas que no comprendemos, pero todo tú lo estás usando para nuestro bien, porque eres un Dios que nos amas y tu plan para nosotros es perfecto. Y eso no significa que nosotros debemos entenderlo, pero tu plan es perfecto para nosotros y damos gracias porque tú estás en control. Muchas gracias, Padre, te damos en esta mañana porque podemos cantar a tu nombre, porque podemos abrir tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que tú nos hables en esta mañana, que tú nos ministres en esta mañana, que sea tu palabra, Señor, obrando, la cual es más cortante que cualquier espada de dos filos. Por favor, Señor, pedimos que obres en nosotros, en la iglesia, en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El título de mi mensaje se llama Preparados para la guerra. Preparados para la guerra. Y quisiera comenzar introduciendo mi mensaje diciendo lo siguiente. El 10 de abril de 1982, desde el balcón de la Casa Rosada y ante una multitud que se estima aproximadamente de 50.000 argentinos, fue dicha la siguiente frase por el general Leopoldo Fortunato Galtieri: si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¿Cuántos se acuerdan de esa frase? ¿No? Esa frase fue dicha allí en el balcón de la Casa Rosada. Y esta frase fue dicha ante la disputa por las Islas Malvinas, entre Argentina y Gran Bretaña. Conocemos la historia, ¿no? Claramente Argentina no estaba preparada para la guerra, no estaba preparada para la batalla. Su ejército estaba compuesto en la mayoría por jóvenes entre 18 y 20 años, que habían hecho lo que se conocía como la colimba. La colimba era el servicio militar obligatorio y en este servicio militar obligatorio Argentina el ejército ofrecía una capacitación militar muy light, ofrecía una capacitación militar superficial, básica. El testimonio de algunos veteranos es el siguiente: solamente habían disparado sus armas antes de ir a la guerra 3 veces. Imagínense, un soldado que apenas disparó 3 veces un arma va a la guerra. Yo sé que esto es un tema muy doloroso para los argentinos y es un tema muy reciente y es algo de nuestra historia. Entonces vemos que Argentina realmente no estaba preparada para una guerra.
También es importante mencionar la escasez que teníamos como armamento. No teníamos armas, no teníamos recursos, no teníamos tecnología. Era obvio que no estábamos preparados para la guerra. Los aviones no tenían radar, los aviones que teníamos. Es por eso que los aviadores argentinos son considerados héroes, porque realmente los aviones no tenían radar. Imagínense cruzar el Atlántico y llegar a las Malvinas en un avión sin radar. Realmente eso ya era ser un héroe, manejar un avión de esos. Los aviones eran obsoletas. Por otro lado, o en la otra esquina, Gran Bretaña. Un ejército que eran expertos en tácticas de combate. Desde la Edad Media participaban en las guerras. Tienen experiencia naval, aérea, terrestre. Expertos en el arte de matar. Eso era el ejército de Gran Bretaña. Un dato interesante. Gran Bretaña solo envió el 11% de todo su ejército. Gracias a Dios. Gracias a Dios que envió solo el 11%, porque si enviaba el 50% de su ejército, quizás todos nosotros hoy no estaríamos acá. Ni siquiera seríamos una nación. Solo enviaron un 11% de su ejército. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el mensaje, no? Obviamente esto no es una clase de historia, pero nuestra historia nos debe llevar a reflexionar en lo siguiente. Quiero que veamos lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Vamos a ver ahí antes de empezar con el mensaje. Dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. El diablo está continuamente atacando. El diablo es como ese ejército de Gran Bretaña, está preparado. Él vino para hurtar, matar y destruir. Es el príncipe de la potestad del aire. Satanás es el dios de este siglo que ciega el entendimiento de las personas. Nos dice nuestro versículo 12, porque no tenemos lucha, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. El cristiano y la iglesia está en una guerra constante. Y si vos sos un creyente en Cristo y perteneces a esta iglesia local, déjame decirte algo, estás en una guerra. Vos estás en una guerra, vos y yo estamos en una guerra que se está desatando contra un ejército que está muy bien coordinado, un ejército piramidal que tiene como cabeza a Satanás y que quiere destruir todo a su alrededor. Satanás quiere destruir absolutamente todo y todo su ejército está muy bien coordinado. No hay nadie ninguno de sus demonios desobedece sus órdenes. Su ejército está muy bien coordinado y quieren destruir toda la corriente de este mundo. Quiere destruir al hombre, quiere destruir las familias. Nosotros vemos eso, ¿no? Como diferentes leyes se aprueban en todo el mundo para destruir la familia, para que no exista la familia. Esos son ataques de Satanás al plan de Dios que instituyó la familia. Quiere destruir con el error doctrinal, con la mentira. Vemos a todo nuestro alrededor el error doctrinal que hay. Quiere que el hombre vaya por la senda que es ancha, que es espaciosa, pero que te termina llevando a la perdición. Todos nosotros estamos en una guerra. Si vos estás en Cristo, estamos en una guerra. Y Argentina no estaba preparada para la guerra. Lo que quiero preguntarte en esta mañana es si vos estás preparado para la guerra. Para esta guerra no es contra carne ni sangre, es una guerra espiritual. Y quiero preguntarte si estás preparado. Para eso quiero que veamos en la palabra de Dios 3 acciones en la palabra de Dios para estar
listos para la batalla. 3 acciones que debemos tomar para estar listos para la batalla. La primera acción que debemos tomar, vamos a leer nuestro texto y vamos a ver estas 3 acciones. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar los dardos encendidos del maligno. Versículo 17, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor lo que debo hablar. Entonces vamos a ver 3 acciones para estar listos para la batalla, y la primera acción es fortalecerse. Lo vemos en el versículo 10. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra aquí, fortalecerse, significa lo siguiente: causar que alguien tenga la capacidad de hacer algo. Esta palabra significa capacitar, llegar a ser capaz. Es un imperativo, es decir, que es un mandato. Dios nos está mandando, por medio del apóstol Pablo, está mandando a que nos fortalezcamos. Nos fortalezcamos, y es un verbo que es presente. Continuamente, constantemente debemos estar fortaleciéndonos. El creyente se debe estar constantemente fortaleciendo. En este caso, este verbo es lo que se conoce como una voz media. Nosotros los verbos tenemos verbos pasivos, es cuando nosotros recibimos la acción. Por ejemplo, que alguien me golpee, yo recibí la acción de ser golpeado. Yo cuando hago una acción es un verbo activo, pero en este caso es un verbo medio, y está indicando que fortalecerse indica tanto que Dios tiene que hacer su parte como que vos tenés que hacer tu parte. Esto es una acción que indica el 50% y el 50%, ¿no? Muchas veces decimos, la salvación es solo del Señor. Sabemos que ahí actúa solo Dios. Pero cuando hablamos de fortalecernos en el camino del Señor, vos debés poner tu parte, y déjame decirte algo, Dios pone la suya. Y si muchas veces vos y yo no estamos fortalecidos, no es porque Dios no ponga su parte. Si muchas veces no estamos fortalecidos, es porque vos y yo no estamos poniendo la nuestra. Porque si hay algo que Dios siempre va a poner, es su parte para que estemos fuertes en su camino. Entonces es una voz media, debes poner tu parte para fortalecerse. Romanos 4:20 dice, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe. Vemos que Abraham era como de 100 años, su esposa era estéril, los dos ya eran grandes, no podían tener hijos, era algo completamente imposible. Dios les da una promesa y Abraham no titubea, se fortalece en la fe. Decide creer a Dios, se fortaleció. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es el que fortaleció al apóstol Pablo. Cuando él estaba en prisión, dijo, yo sé tener abundancia y sé tener escasez. Por todo y en todo estoy enseñado. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es el que me fortalece, por eso todo lo puedo hacer. Segunda de Timoteo 2:1,
Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo. Ahora te pregunto, ¿hay gracia en Cristo? ¿Hay gracia en Cristo? Miren lo que nos dice Efesios 2:7. Si quieren buscarlo ahí conmigo. Efesios 2:7. Ahí nomás unas páginas. Dice lo siguiente: a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, para su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, Dios es rico en gracia y la riqueza de Dios en gracia es superabundante. Dios no tiene poquita gracia para dar. Su gracia es superabundante, Él es rico en gracia. Y en 2 de Timoteo 2:1, hablando a los soldados, usando el mismo lenguaje, Él dice, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y cuando dice eso, antes de eso, Pablo dice, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalécete. Nos sigue diciendo nuestro texto. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza para la guerra en la cual los creyentes se encuentran no viene de ellos mismos, sino del Señor. Hoy en día los jóvenes están siempre queriendo hacer gimnasia, levantar pesos, se sienten fuertes y quieren sentirse fuertes y está bien. Pero vos no podés luchar contra tus propias fuerzas contra Satanás. No podés vencer a las huestes espirituales de maldad siendo fuerte. No podés vencer el pecado con tus propias fuerzas. Debés fortalecerte en el Señor. En el Señor. De ahí es de donde viene tu fortaleza. No está mal hacer ejercicio. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Aunque el ejercicio físico es bueno, ejercítate en la piedad. Y ejercitarse en la piedad significa ejercitarte en conocer más a Dios. Conoce a Dios. Eso es ejercitarte en la piedad. Es como el cargador de un celular. Yo puedo tener el celular y yo puedo tener el cargador y enchufo mi cargador al celular. Pero no recibe energía. Necesito conectarlo a la corriente. Y una vez que está conectado a la corriente, el cargador va a cumplir su función de cargar el teléfono. Nosotros debemos estar conectados al Señor y debemos tener una comunión continua con Él, comunión íntima con el Señor para estar fortalecidos. De otra manera no vamos a poder estar fortalecidos ni vencer al enemigo. Es la razón por la cual en la mayoría de los casos, en la iglesia en general, los cristianos caen una y otra vez porque no están fortalecidos, porque no están pasando tiempo en comunión con el Señor. Santiago 4:7 nos dice, resistid al diablo y ¿qué pasará? Y él huirá de vosotros. Conocemos esa parte, pero antes de eso, la Biblia dice, sométanse pues a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. La clave para resistir al diablo primero es estar sometiéndonos a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, ahí recién podemos batallar contra el enemigo. Ahí podemos vencerlo. De otra manera no lo vamos a poder vencer. Sometiéndonos a la verdad de su palabra, estudiando las Escrituras, pasando tiempo en oración, escuchando predicaciones, fortalecer nuestra vida espiritual en el Señor. Muchas veces los jóvenes y los grandes también, nos asombramos un poco también cómo Hollywood graba sus películas. Y vemos las películas de Superman. ¡Wow! ¡Qué poder que tiene Superman! Pero con una piedrita así de chiquitita de kriptonita ya está, ¿no? Superman ya quedó derrotado, ya se le fue la fuerza. Pero nos asombramos de esa fuerza, nos asombramos del poder de Hulk. ¡Wow! ¿Cómo han filmado esta película? Nos asombramos del traje de Iron Man. ¡Qué poder que tiene Iron Man! Pero el poder de Dios
El poder de Dios no es ficción. El poder de Dios no depende de un traje. El poder de Dios no es de una película. El poder de Dios es real, es eterno. Él es todopoderoso y su poder es infinito. Y la palabra de Dios nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios tiene un poder infinito. Su poder es infinito. Efesios 1:18 nos dice lo siguiente: mi oración es que los ojos de sus corazones les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo Jesús cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Dios tiene poder, su poder es infinito, su poder resucitó de los muertos a Cristo. Y ese poder, Pablo oraba para que los ojos de los creyentes sean abiertos, para que puedan entender ese poder que está disponible para nosotros. Dios tiene un poder infinito y es una fuente de poder inagotable. Es una fuente de poder inagotable el Señor. El poder de Dios no es un espejismo. Como cuando el viajero va en el desierto y allá a lo lejos ve un espejismo de agua y se apresura a llegar a ese espejismo, pero cuando llega no hay nada. Era solo un espejismo. El poder de Dios no es así. El poder de Dios es real y está disponible, pero vos y yo debemos fortalecernos en el Señor. Si queremos permanecer de pie en la guerra, debemos fortalecernos en el Señor. La palabra de Dios nos dice, ¿no? El Señor es todopoderoso. El Antiguo Testamento nos revela a Dios como Jehová de los ejércitos. Él es Jehová de los ejércitos, grande y temible. Cuando nosotros vemos en 1 Samuel 17, vemos al gigante Goliat que se acerca a David. Y David le dice, tú vienes a mí con lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dios es el Dios de los escuadrones de Israel. Dios es Dios de los ejércitos. David pudo luchar porque estaba entrenado. David pudo luchar porque estaba fortalecido, porque ya se había enfrentado al oso y al león cuando estaba en el lugar secreto. Ya había derrotado al oso y al león y cuando vio al gigante dijo, este es pan comido para mí, porque yo conozco a Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es el Dios de los ejércitos. Él estaba fortalecido para la guerra, estaba preparado para la batalla. Déjame decirte algo. Si vos pensás luchar contra el enemigo, en el momento que aparece la lucha, vas a caer. Vos debés estar fortaleciéndote antes. Si vos querés vencer, fortalecete antes. Busca al Señor antes para que cuando llegue el momento de la lucha, de la prueba, de la tentación, vos la puedas pasar. Pero si vos querés fortalecerte en el día de la tentación, no lo vas a pasar. No lo vas a pasar. Es necesario fortalecerte antes. Y nosotros como iglesia debemos saber, como iglesia local aquí en Villa de Mayo, estamos en una guerra en la cual debemos estar fortalecidos como iglesia. Una guerra por las almas, una guerra por alcanzar a los perdidos. La palabra nos dice, algunos arrebátenlos del fuego. Debemos mantenernos fortalecidos en esta guerra por las almas que se están perdiendo. Debemos estar fortalecidos y seguir batallando por la verdad en esta iglesia, que siempre prediquemos la verdad, la sana doctrina. Debemos ser conscientes que estamos en una guerra y la palabra de Dios nos dice, Jesús mismo nos advirtió. Jesús mismo advirtió
Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esto está indicando que la iglesia está siendo ofensiva, que la iglesia está atacando. La iglesia es la que está atacando continuamente las puertas del Hades, y las puertas del Hades no van a prevalecer. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Los soldados argentinos, lamentablemente, no estaban fortalecidos, no estaban preparados. Con mucho dolor decimos esto, pero ellos no estaban preparados, no estaban entrenados, y las consecuencias ya sabemos cuáles son. La pregunta para nosotros, hermanos, esta mañana es la siguiente: ¿estamos fortalecidos nosotros? ¿Estamos fortalecidos en el Señor? Cuando venga la batalla, ¿estás preparado para la batalla o estás pensando en prepararte ese día? Si pensás prepararte el mismo día, otra vez, no lo vas a conseguir, no vas a conseguir la victoria. Debes fortalecerte antes. La segunda acción que debemos tomar en esta batalla es que debemos tomar toda la armadura de Dios. Vamos a ver eso del versículo 11 hasta el versículo 17. Otra vez, lamentablemente en la Argentina, en la guerra de las Malvinas, no teníamos armadura. No teníamos armadura, tampoco teníamos armas para batallar. Muchas veces decimos, ¿no?, que nuestro ejército no tiene ni gomeras para batallar a todo el armamento que tienen los otros países. Los otros países tienen un armamento re poderoso a comparación de nosotros. Nosotros no tenemos armas. Y los héroes, que fueron los pilotos de avión, pilotearon en aviones obsoletas. No eran las mejores. Un soldado que va a la guerra en estas condiciones no tiene muchas chances de ganar, ni aún de seguir con vida. Por eso Dios, para el creyente, nos provee de una armadura. El Señor nos provee de una armadura. Dios nos provee de su fuerza, vimos eso en el punto 1, pero también nos da una armadura, la cual el creyente debe tomar. El creyente debe tomar esta armadura. Debe tomar la acción de vestirse. El versículo 11 nos dice lo siguiente. Nos dice: revístanse con toda la armadura de Dios. Revístanse con toda la armadura de Dios. Y el versículo 13 nos dice, versículo 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Aquí en ambos casos es un imperativo, es un mandato también. Y parece algo simbólico, ¿no?, tomar la armadura de Dios. Pero ahora vamos a ver que tiene sentido. Nos dice que debemos tomar toda la armadura de Dios y revestirnos con toda la armadura de Dios. Y en el versículo 11 y en el versículo 13 nos da el porqué. Debemos tomar toda la armadura de Dios. Versículo 11 nos dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Versículo 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. El creyente debe vestirse con toda la armadura de Dios y debe tomar toda la armadura de Dios para estar firmes. Para estar firmes, ese es el propósito. El propósito es estar firme, mantenernos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra fe. Y esto es una acción puntual. El verbo aquí indica que es una acción puntual. Vos te ponés la armadura de Dios una vez. No es que vos te estás poniendo la armadura de Dios todos los días.
Ya lo haces una vez y ya te quedás vestido con toda la armadura de Dios. Eso indica esta palabra. No es como fortalezcanse, que es algo que vos tenés que hacer todos los días. Tomar la armadura de Dios es algo que se hace una vez. Esto indica que el creyente no se prepara para ir a la guerra. El creyente ya está preparado para la guerra. Ya estamos preparados para batallar. Y otra vez, si pensás ponerte la armadura de Dios en el día malo, vemos como nos dice ahí, para que puedan resistir en el día malo. Si vos pensás ponerte la armadura en el día malo, no vas a pasar el día malo. Vos debés ponerte la armadura antes y ahí vas a poder resistir en el día malo. Y el día malo va a llegar. Déjame decirte eso. El día malo va a llegar. La tentación va a llegar. ¿Por qué pensás que nosotros conocemos la historia de José en Egipto? Cuando él fue tentado por la mujer de Potifar. ¿Por qué él pudo huir en el día malo? ¿Sabe por qué pudo huir en el día malo? Porque él ya estaba conociendo a Dios antes. Él ya estaba fortaleciéndose en Dios. Ya estaba poniéndose toda la armadura de Dios antes. Él conocía al Señor. Por eso pudo huir en el día malo. Debemos estar vestidos para la guerra. Debemos estar vestidos para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el propósito de todo esto es ese, estar firmes. Estar firmes. Versículo 11 nos dice que debemos tomar la armadura de Dios para estar firmes. Versículo 13 nos dice, debemos tomar toda la armadura de Dios para estar firmes. Versículo 14 nos dice, estén pues firmes. Firmes es el propósito que tenemos de ponernos la armadura de Dios, mantenernos firmes. Qué difícil en estos tiempos, donde todos son inconstantes, donde todos van y vienen. Voy a la iglesia hoy, mañana no. Sirvo al Señor hoy, mañana no. El Señor quiere que estemos firmes. Estemos firmes. El propósito es la firmeza. Y en el versículo 14 comienza a describirnos lo que es esta armadura de Dios. La armadura de Dios no es algo simbólico. No es algo que uno dice, bueno, sí, la armadura de Dios, algo simbólico, yo me pongo la armadura de Dios. No, vemos que nos describe acá específicamente Pablo lo que es la armadura de Dios. Dice, estén pues firmes, ceñidos su cintura con la verdad. Con la verdad. Ceñida su cintura con la verdad. El creyente debe saber que nosotros tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad absoluta, no es la verdad relativa. Hoy en día está que dicen, bueno, esa es tu verdad, ¿no? No, la verdad de la palabra de Dios es la verdad eterna, real, la cual nunca pasará. La verdad de Dios nunca pasará. Dios es verdad. Nuestro Dios es un Dios de verdad. La Biblia nos dice, Dios no miente, Él no puede mentir. Dios no miente, Dios es un Dios de verdad. La palabra de Dios también nos dice, Padre, dijo Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Dios es un Dios de verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y nosotros como creyentes debemos estar ceñidos con la verdad. Nuestra vida tiene que reflejar la verdad de las Escrituras. Sabemos también que Satanás es el padre de mentira. Él es el padre de mentira. No hay verdad en él. Él es el padre de mentira. Pero nosotros debemos estar ceñidos con la verdad. Nos dice, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. La coraza era porque Pablo cuando describe esta armadura, él está viendo a un soldado romano, ¿no? Él está viendo cómo se viste un soldado romano y está usando un símil,
una comparación. Cómo se vestía el soldado romano lo está comparando con la armadura que debe tener un cristiano. Y esta coraza de justicia era lo que protegía todo el torso. Era una coraza que protegía el corazón, que protegía los demás órganos vitales. Imagínate un flechazo, un cuchillazo. Entonces esta coraza te protegía de todos los ataques del enemigo. Ahora que diga coraza de justicia, esto está indicando que el creyente, para proteger su corazón y para proteger su vida, debe vivir en santidad. El creyente debe vivir una vida de obediencia. La palabra de Dios nos dice, sed santos, porque yo soy santo. El creyente debe vivir una vida en santidad y una vida de obediencia para proteger su corazón de las mentiras, de las insidias del diablo. Debemos tener la coraza de justicia. Nos dice, calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Creo que esto es lo más importante en este pasaje. Porque si hay algo que como iglesia nosotros ahora estamos en guerra, es una guerra por las almas, la guerra por los perdidos. Hay personas que se están perdiendo en este mundo de tinieblas y el único mensaje que salva lo tiene la iglesia. El mensaje de la salvación por medio de Cristo. Y aquí nos dice que nosotros debemos estar calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Las botas de guerra en ese tiempo eran botas que tenían una especie de clavos abajo. Estas botas tenían como una especie de clavos, los que les permitía a los soldados mantenerse firmes en el combate. Estas botas te hacían que vos te mantengas firmes para no ceder. Y nosotros debemos mantenernos firmes en el Evangelio. Debemos saber que el Evangelio es la única verdad, el Evangelio de la paz es la única verdad, pero también debemos estar con estas botas y anunciando el Evangelio. La Biblia nos dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen las buenas nuevas. Y vos y yo debemos estar preparados para anunciar las buenas nuevas continuamente. Anunciando el Evangelio, manteniéndonos firmes en el Evangelio. Y noten que el Evangelio es el de la paz, porque el Evangelio es el que hace paz entre un Dios santo y entre los pecadores que merecen la ira de Dios. Como un pecador corrupto, perverso, indigno, que no merece el cielo, hoy en día puede tener paz con Dios. Solo por medio del Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, mas el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dios cargó toda la ira de Dios sobre su propio Hijo para que nosotros hoy podamos tener paz. La paz de Dios, la paz con Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es el mensaje del Evangelio que anunciamos, que debemos proclamar, el mensaje de la paz. Versículo 16, sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos. El escudo de la fe en este tiempo no era un escudo pequeño, era un escudo bastante grande, que medía prácticamente 1,20 m por 80 centímetros. Prácticamente protegía todo el cuerpo del soldado. Así era el escudo. Lo protegía al soldado por completo. Y Pablo dice que ese escudo es la fe. No es la fe para salvación acá. No es decir la fe para salvación. El escudo de la fe es creer en las promesas de Dios. Cuando el enemigo nos ataca, cuando el enemigo tira sus dardos de fuego para querer hacerte dudar, para decirte que vos no sos digno de la misericordia de Dios,
El enemigo te tira sus dardos de fuego para decirte que vos no sos salvo. Vos tenés que tener el escudo de la fe y vos debés decir, yo creo en las promesas de Dios. Creo que el Señor pagó por mis pecados. Creo que tengo vida eterna y vivir vidas de fe todos los días de nuestras vidas, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Nosotros somos salvos por fe, creemos en Cristo y somos salvos, pero no debe quedar allí. Nuestras vidas tienen que ser vidas de fe todos los días, porque el justo por la fe vivirá. Debemos tomar el escudo de la fe. Versículo 17. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El casco de la salvación. El creyente debe proteger su mente con la seguridad que es salvo. La seguridad de que es salvo. Si vos sos salvo, siempre salvo. La salvación no se pierde. A veces cuando fallamos, cuando pecamos, cuando caemos, el enemigo nos hace creer que perdimos la salvación. No, yo ya perdí la salvación. No, la salvación no se pierde. Es un regalo que Dios da al hombre. Dios nos salvó por su gracia. Dios nos regaló la salvación. Por medio del Señor Jesucristo estábamos viviendo alejados de Dios, completamente destituidos de la gloria de Dios porque somos pecadores y todos nosotros nacimos en pecado y merecíamos el infierno por ser pecadores. Y si vos hoy todavía no pusiste tu fe en Cristo, estás camino al infierno. Si vos morís hoy, estás camino al infierno. Pero Dios hizo algo para que los pecadores como vos y yo no vayamos al infierno. Hace más de 2000 años envió a su Hijo a morir en una cruz. Cristo muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para darte vida eterna. Todo el castigo por tus pecados cayó sobre Cristo. ¡Qué bendición! Yo cada vez que escucho el Evangelio es una música agradable a mis oídos. Me encanta escuchar el mensaje del Evangelio porque soy tan pecador, pero Cristo es un gran Salvador. Él es un gran Salvador, gracias a Dios. Y Cristo nos salvó por medio de su gracia. Y nosotros debemos tener en mente que Cristo murió y Cristo resucitó. Y al poner mi fe en Cristo y al haberme arrepentido de mis pecados, soy salvo. Y eso debe estar en nuestras mentes continuamente. Por eso Pablo dice, pónganse el casco de la salvación. Cuando el enemigo te ataque, cuando el enemigo te tire sus dardos, vos tenés el casco de la salvación. Soy salvo y nadie me puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie me puede quitar esta salvación porque es un regalo de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie nos puede quitar de las manos del Padre, hermanos. Somos salvos. Sos salvo. Repetítelo. Apenas te levantás en la mañana, cuando abrís los ojos, soy salvo. Decítelo a vos mismo, soy salvo. ¡Qué bendición! Sin merecerlo, sin haber hecho absolutamente nada. Sos salvo. ¡Qué tremendo!, ¿no? Somos salvos y debemos tener el casco de la salvación. Eso debe proteger nuestra mente, saber de que somos salvos por medio de Cristo. Y nos sigue diciendo que debemos también tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Debemos conocer la palabra de Dios. Debemos tener comunión con el Dios de la palabra y con la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos meditando en la palabra, es como el hombre del Salmo 1, que dice que el hombre del Salmo 1 se deleita en la ley del Señor. ¿Por qué el hombre del Salmo 1 se deleita en la ley del Señor? Porque cuando él medita y se deleita en la ley del Señor, al mismo tiempo se está deleitando en Dios. Porque la palabra es la palabra de Dios. Cuando vos pasás tiempo en la palabra de Dios, estás pasando tiempo con Dios. Y debés conocer
la palabra de Dios, porque es la espada del Espíritu. Jesús en el desierto, cuando fue tentado por Satanás, ¿cómo venció Jesús la tentación, hermanos? Cuando Satanás vino a tentarlo, convierte esta piedra en pan. Jesús, ¿qué dijo? Escrito está. La manera de vencer el pecado, la manera de vencer la tentación, la manera de pasar la prueba es conocer la palabra de Dios y poder citar la Escritura, poder decir, escrito está. Esto dice la palabra de Dios. Jesús nos dio su ejemplo para que por medio de la palabra nosotros podamos vencer. Los soldados argentinos, algunos habían disparado 3 veces sus armas. 3 veces sus armas. Imagínate haber disparado tu arma 3 veces. Capaz que se trababa, capaz que no funcionaba bien, las balas estaban húmedas, no conocían sus armas. Y eso nos llevó a la destrucción. A veces, la otra vez pensaba en esta ilustración y lo busqué. Creo que lo busqué porque en algún lugar lo he visto. Pero los soldados estadounidenses, ellos usan en el ejército el arma M16. El M16 es un fusil de guerra que es súper tecnológico. Si vos me das un fusil de guerra a mí del M16, no tengo idea cómo tiene para remontar, tiene para los seguros y todo eso. Yo no sé manejar esa arma, no tengo idea cómo se usa esa arma, pero te puedo asegurar algo. Hay soldados que vos le vendás los ojos y ellos pueden armar y desarmar esas armas. ¿Sabes por qué? Porque están entrenados, saben usar sus armas, conocen sus armas. De la misma manera, el soldado de Cristo debe conocer la palabra de Dios. Debes conocer la palabra de Dios si querés poder estar preparado para la batalla. Hermanos, conozcamos la palabra de Dios. Conozcamos la palabra de Dios. Estudiémosla, meditemos, proclamémosla a toda esta ciudad que está perdida. Proclamémosla. Ahora quisiera preguntarte, ¿mantenerte firme es lo que caracteriza tu vida? ¿La firmeza es lo que caracteriza tu vida? Andar en la verdad, santidad y obediencia, mantenerte firme en el Evangelio y compartiendo el Evangelio, vivir una vida de fe, saber que sos salvo por gracia y pasar tiempo en la palabra, ¿es lo que caracteriza tu vida? Esa es la armadura de Dios. Esa es la armadura que Dios nos ha dado y la armadura que el Señor manda que nosotros nos revistamos y que tomemos. Esta es la armadura del Señor que Él ha provisto al creyente y debemos revestirnos con esta armadura, hermanos. Que el Señor nos esté ayudando en esta mañana como iglesia y como creyente individual a cada uno de nosotros. Entonces vimos la primera acción que debemos tomar para la guerra, para la batalla, es fortalecernos. La segunda acción que debemos tomar es vestirnos con toda la armadura de Dios. Y la tercera acción que quiero que veamos, ya más breve, es que debemos vivir vidas de oración continuamente. Vemos eso del versículo 18 al 20. Con toda oración y súplica, comienza. Oren en todo tiempo, en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Muchas personas creen, otra vez, que cuando venga la tentación van a orar. Bueno, cuando venga la tentación voy a orar. Déjame decirte que no funciona así. Y caen. Quieren orar cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando viene el día malo, y caen. ¿Por qué no funciona así?
Vos debés estar orando antes. El versículo 18 nos dice, con toda oración y súplica, oren. Oren con toda oración y súplica. Esta palabra oren es un presente participio que indica continuidad. El creyente debe vivir una vida de oración continua todos los días. Y nos dice que debemos orar con continuidad, pero miren lo que dice Pablo, cómo Pablo desarrolla su argumento. Él usa esta palabra que indica continuidad, pero también él dice que nosotros debemos orar en todo tiempo. Y también nos dice que debemos orar con toda perseverancia. El creyente debe vivir una vida de oración para poder estar firmes, para que podamos lograr avanzar el reino de Dios en este mundo. Si pensás que vas a poder avanzar el reino de Dios en este mundo sin vivir una vida de oración, es imposible. Es imposible. Debemos vivir vidas de oración en todo tiempo, con toda perseverancia, continuamente. Déjame preguntarte en esta mañana, soldado de Cristo, ¿oras? ¿Oras, soldado? Porque todos los que estamos acá somos soldados, estamos en la batalla. ¿Orás? Es lo que va a hacer la diferencia. La oración es una de las disciplinas espirituales más descuidadas. Lamentablemente, las personas, los creyentes, no oran, no pasan tiempo en oración, no tienen comunión con el Señor. Nosotros tenemos el ejemplo de Cristo, Cristo siendo Dios. La palabra nos dice que Cristo se levantaba muy de mañana temprano, se iba a un lugar solitario y allí oraba. Cristo era un hombre de oración, aún siendo Dios, Él oraba, nos mostraba su ejemplo de oración. Mateo 6:6 nos dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta y clama a tu Dios que ve en lo secreto. En tu cuarto, donde nadie te ve, en intimidad, ¿pasás tiempo en comunión con el Señor, donde nadie te ve? Dios quiere eso, vida de oración, todos los días, no una vez cada tanto, todos los días Dios quiere que oremos, vivir vidas de oración. Y tener comunión con el Señor, nosotros ¿cómo nos conocemos? Entre hermanos. Cuando venimos a la iglesia, hablamos, tenemos comunión unos con otros, pasamos tiempo en comunión. Para conocer a Dios es lo mismo. Es la palabra, pero también es vivir vidas de oración en el lugar secreto. Y quizás el Señor hoy te está diciendo que quiere que lo busques, que quiere que lo busques en oración, que pases tiempo con Él, cerrando la puerta en intimidad, donde nadie más está, porque Él ama la verdad en lo íntimo. Él ama que lo busquemos cuando nadie más nos ve. Y esto, la oración, es una fortaleza para nosotros cuando venga el día malo. En Mateo 26, del 36 al 44, no voy a ir ahí, es un pasaje extenso, después pueden buscarlo si quieren, si se están anotando. Mateo 26, del 36 al 44, Jesús va y ora en Getsemaní. Vemos a Jesús orando en el momento difícil. Él vivía una vida de oración y en el momento difícil lo vemos ahí orando. Pero también vemos a sus apóstoles, a los discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que estaban ahí con él, que era su vínculo más cercano. Y Jesús volvió y los halló durmiendo y les dijo, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Una hora? ¿No habéis podido velar? ¿Cuánto tiempo oras? 5 minutos. Si las paredes de tu habitación hablaran, ¿cuánto tiempo oras en el lugar secreto donde nadie te ve? ¿Podés velar una hora? Está bien, no te digo que vayas ahora y ores una hora, porque no vas a poder hacerlo. Pero empezá con 5 minutos cada día y después van a ser 10
y después van a ser 15 y vas a empezar a desarrollar un hábito en la oración, una disciplina de oración. Jesús era un hombre disciplinado. Jesús era un hombre disciplinado en la oración. Él pasaba tiempo en oración. Él era redisciplinado en la oración, Jesús. Pasaba mucho tiempo en oración con el Padre. Y nosotros debemos vivir vidas de oración. Daniel 6:10 nos dice que ante el decreto del emperador en ese momento le prohibieron a Daniel orar. Y Daniel 6:10 nos dice que Daniel 3 veces al día oraba. 3 veces al día pasaba tiempo en oración. Santiago 5:17 nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró fervientemente y no llovió. ¿Alguna vez oraste y no llovió? Bueno, Elías oraba tan fervientemente, era un hombre tan fervoroso en oración, Elías, que cuando oró no llovía. Y cuando volvió a orar recién llovió. ¿Crees que podés alcanzar cosas casi imposibles con la oración? Déjame decirte, la oración del justo puede mucho. Y si vos muchas veces no alcanzás a los perdidos, es porque no estás orando por ellos. No solamente debes predicar el evangelio a los perdidos, debes estar orando por los perdidos. Para que ellos puedan, para que el Señor abra sus corazones, para que Dios les revele a Cristo, debes estar orando por ellos. Si no vences el pecado, si no vences la tentación, es porque no estás orando. Orá. Perseverá en oración en todo tiempo, continuamente. Orá. Debemos orar fervientemente, vivir vidas de oración. Y nos dice que debemos orar en el Espíritu. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Orar en el Espíritu indica orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. No vamos a estar pidiendo cosas que a Dios le desagradan, porque nunca nos va a dar. Porque Jesús nos dijo, Santiago dice, oran y no reciben porque piden mal, porque piden para sus deleites, piden para sus propios placeres. Si pedimos para nosotros mismos, no vamos a recibir. Pidamos conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor nos va a proveer. También dice que debemos orar por firmeza, por fortaleza. Debes orar por eso. Debes orar cada día por firmeza, por fortaleza para tu vida. Debes orar cada día para que Dios te libre de la tentación. Fue el ejemplo de la oración. Cuando oren, dijo Jesús, líbranos de la tentación. No nos dejes caer en tentación. Es la oración modelo. ¿Cómo sos librado de la tentación? Orando antes, manteniéndote una vida de oración diciendo, Señor, líbrame de la tentación. Y si viene la tentación, Señor, que rápidamente pueda haber la salida. Porque Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino juntamente con la tentación Él también nos dará la salida. Cuando sos tentado, Dios ya proveyó la salida y debes orar, poder ver esa salida y poder huir pronto de la tentación. También debemos orar por todos los santos. Nos dice allí, oren por todos los santos. Te pregunto, ¿orás por tus hermanos? ¿Orás todos los días por tus hermanos? Debemos orar todos los días. No es, Señor, bendice a los hermanos, amén. No, específicamente, orá con nombre y apellido. Señor, fortalécelo. Señor, este hermano o esta hermana está pasando necesidad. Por favor, provéeles. Tal vez sos el canal por el cual puede querer bendecir a esa persona. Porque nadie tiene tan poco que no pueda ayudar a otro. Señor, te pido que por favor ores en este hermano o en esta hermana que tiene problemas de salud. Por favor, Señor, ayúdale. Y cuando terminás de orar, le mandás un mensajito. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Estoy orando por vos. No se dan una idea la bendición que es eso para alguien que está padeciendo. Orar por todos los santos, orar por el que no tiene trabajo. Debemos orar.
Señor, esta persona, este hermano está sin trabajo, ayúdale a encontrar un buen trabajo, ayúdale a encontrar un trabajo que le permita seguir congregándose los domingos, que pueda seguir sirviéndote. Señor, ayúdame, ayúdale. Debemos orar por todos los santos, continuamente vivir vidas de oración. Debemos orar también por los pastores. Vemos que Pablo estaba preso, pero él aún preso quería seguir compartiendo el Evangelio. Y él dice, oren también por mí, para que sin temor yo pueda anunciar el Evangelio. Hermanos, debemos orar por nuestros pastores. Debemos orar por el pastor Marcelo, que él ha recibido la misericordia de Dios de pastorear la iglesia aquí en Villa de Mayo, y todos nosotros debemos estar orando por él. Señor, usa a nuestro pastor, úsalo para un gran avivamiento aquí en Villa de Mayo, Señor, que muchos puedan conocer a Cristo por la predicación de nuestro pastor, que muchos vengan a la salvación y que la iglesia pueda ser edificada, como nos dice Efesios 4, que el Señor nos regaló a los pastores para que nosotros podamos crecer en el conocimiento del Señor y de su palabra. Debemos orar por nuestros pastores, que ellos puedan seguir siendo utilizados para hacer avanzar el reino de Dios y el Evangelio. Nuevamente te pregunto, soldado, ¿oras? ¿Oras por vos, por tu vida, por tu fortaleza? ¿Oras por tus hermanos? ¿Oras por tu pastor? ¿Oras por los perdidos? Hay mucho por lo que orar. Y estamos en una guerra, hermanos. No estamos para distracciones. Cuán fácilmente nos distraemos, hermanos. Cuán fácilmente encontramos distracción en una serie, en un videojuego, en simplemente charlar cosas que no tienen sentido. Hermanos, necesitamos ir al lugar secreto. Necesitamos pasar tiempo en comunión con el Señor. Lo necesitamos. Vemos 3 acciones para la guerra, para estar listos para la guerra. Fortalecerse en el Señor es algo que vos tenés que hacer. Tomar la armadura de Dios es algo que vos debés hacer. Ya lo vimos. Andar en la verdad, tomar el escudo de la fe, ponerse el casco de la salvación. Y la tercera acción es vivir una vida de oración. Tenés que tomar acción. Somos llamados a tomar acción en esta guerra. Debemos tomar acción, hermanos. Nuestra propia historia, la historia de lo que pasó en Malvinas, lo que ha dicho este general allí, que vengan, que les presentaremos batalla, nos debe servir de ejemplo, que no estábamos preparados. Y déjame preguntarte nuevamente, ¿estás preparado para la guerra? ¿Estamos preparados para la guerra? Hermanos, que el Señor nos ayude. Estamos en una guerra espiritual. Fue lo primero que aprendí cuando me convertí a Cristo. Se me acercó un hermano que ha sido de mucha bendición para mi vida y lo primero que me dijo, Ariel, tenés que saber algo. El cristiano vive una vida de guerra continuamente. Estamos en una guerra. Nosotros ahora no nos damos cuenta porque no tenemos los ojos espirituales para ver. Pero a todo a nuestro alrededor está ocurriendo una guerra espiritual. Huestes espirituales de maldad están obrando en las regiones celestes. Así pasó con Eliseo y con su siervo. Él le dijo, más son los que están con nosotros. La batalla es del Señor, y él oró para que a su siervo se le abran los ojos y pudo ver los carros de fuego de Dios que estaban con ellos. Estamos en una guerra, hermanos, una guerra espiritual, una guerra por las almas, una guerra por la verdad. Y esta guerra se gana de rodillas, se gana pasando tiempo en la palabra, se gana estando fortalecido. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por estas verdades de la palabra. Señor, te damos gracias, Señor, porque
La palabra misma nos manda a fortalecernos en esta guerra espiritual en la que estamos, Señor. Te pido que nos ayudes. Ayúdanos a fortalecernos. Ayúdanos, Señor, por favor, a ponernos toda la armadura de Dios. Ayúdanos, Señor, por favor, a vivir vidas de oración para que podamos estar preparados para la guerra. Señor, te pido que si hay alguien aquí que aún no ha conocido a Cristo, que por favor, Señor, tú que eres rico en misericordia, lo salves, que le concedas arrepentimiento para vida, que abras su corazón de la misma manera que abriste el corazón de Lidia para que pueda entender la palabra, que le reveles a Cristo como el Padre reveló que Cristo era el Hijo de Dios a Pedro. Por favor, Señor, pido que obres salvación en aquel que todavía no te conoce. Padre, pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.